Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de este canal. Mi nombre es Noé Gutiérrez. Esta vez les traemos el temario para el día jueves. Va a ser de segundo de secundaria. Vamos a empezar con matemáticas. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué vamos a aprender? Verificarás algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones. ¿Qué hacemos? Estudiarás el álgebra por medio de las fórmulas que se generan en una sucesión. ¿Te acuerdas cuando en la primaria te dejaban de tarea hacer planas de números, por ejemplo, de 2 en 2 hasta el 100? Ahora recurrirás al álgebra para representar todos esos números que escribías en esas planas y mucho más. Para saber más del tema, observa el siguiente video. No olvides tener a la mano tus materiales para tomar apuntes necesarios. Te dejamos el enlace de operaciones algebraicas. Ahora conoces lo que implica generar términos de una sucesión a partir de su expresión general. Pero, ¿qué sucede si te solicitan encontrar un término específico de la sucesión? Presta atención al siguiente video. Usar fórmulas de sucesiones aritméticas. Te dejamos estos enlaces. Finalmente, observa el siguiente video de algunos ejemplos que se resolvieron con el uso de fórmula recursiva para la sucesión aritmética. Ejemplo resuelto. Uso de la fórmula recursiva para la sucesión aritmética. Aquí te dejamos los enlaces que tienes que ver. Con el dominio de las sucesiones podrás identificar términos específicos y usar su expresión general para encontrar tantos términos como quieras. ¿Qué aprendimos del video Operaciones Algebraicas? Usa alguna expresión algebraica de las que observaste en el video y obtén los primeros 10 términos de la sucesión que generan. Del segundo video, ¿qué debes tomar en cuenta para encontrar un término específico de la sucesión? ¿Y qué debes tomar en cuenta cuando te den la expresión general de representación a la sucesión? Realiza los siguientes ejercicios. Genera tus propias sucesiones y determina su expresión general. Inventa una expresión general y encuentra los primeros 10 términos que produce. Registra todos tus ejercicios. Una vez concluidos, guárdalos en tu carpeta de experiencias. Te dejamos los enlaces de las lecturas de esta lección. Vamos a pasar a historia. Ojalá me puedas dejar tu like y suscribirte al canal. Vamos a estar subiendo de ahora en adelante los demás videos y nos vamos a poner al corriente con las clases anteriores. Historia. Las reformas borbónicas. ¿Qué vamos a aprender? Identificarás el impacto de las reformas borbónicas en las instituciones de la Nueva España. ¿Qué hacemos? Aprenderás sobre las reformas borbónicas en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII en España y todos sus reinos, incluida la Nueva España. Se dieron cambios significativos conocidos como reformas borbónicas. El primer acontecimiento fue el cambio de dinastía en España, cuando los Habsburgo concluyeron su gobierno y lo tomaron los Borbones. El segundo acontecimiento fue el surgimiento de la Ilustración y sus consecuencias en los ámbitos de la política, la economía y la cultura. Para saber la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones, es preciso regresar un poco en el tiempo, cuando Carlos I en España, V de Alemania, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, gobernó España de 1516 a 1556. Con él, en España inició el reinado de la familia de los Habsburgo, cuyos miembros desde la Edad Media habían sido los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Los primeros monarcas de esta familia implementaron en España y en todos sus reinos el absolutismo, que es una forma de gobierno en la que el monarca es el eje de todo el poder público. Esto implicó la ausencia de una constitución o de leyes a las que el rey se tuviera que sujetar a su gobierno. Durante los casi 2 siglos en los que los Habsburgo permanecieron en España, la norma fue la voluntad del monarca en turno, y ésta se expresaba mediante cédulas y ordenanzas reales. Esto originó cierto desorden en el gobierno, ya que con frecuencia se presentaban contradicciones entre lo establecido en uno de estos documentos y lo estipulado en otro. En noviembre de 1700 murió Carlos II, el hechizado, quien era llamado así
porque diversas fuentes históricas, este monarca tenía una salud precaria, corta inteligencia y esterilidad que se le adjudicaba a la hechicería. Debido a que el rey segundo no tuvo hijos, el trono español se quedó sin príncipe heredero, y según su propio testamento, debía ocuparlo Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XVI de Francia, quien con el nombre de Felipe V ascendió al trono de España en el mismo mes de noviembre del año de 1700. La llegada de Felipe V al trono español significó el fin de la dinastía de los Habsburgo y la llegada de la Casa de los Borbón. Este acontecimiento también representó una serie de cambios, puesto que se puso en práctica acciones nunca antes realizadas en la corona española, ya que Francia se caracterizaba por tener una mayor apertura que aquella que España había mostrado durante el reinado de los Habsburgo. Para conocer más sobre el tema, presta atención en la primera parte del video, del minuto 102 al minuto 355. Y no olvides tener a la mano tus materiales para tomar apuntes. Te dejamos el video y el enlace. Las transformaciones más significativas ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la Ilustración se expandió por Francia, Alemania, Inglaterra y España. Las ideas ilustradas repercutieron en todos los ámbitos de la vida, y sus efectos fueron sumamente importantes. Esta poderosa corriente llegó a ser distintiva en el siglo XVIII, y este periodo fue conocido como el siglo de las luces, porque se trató de un conjunto de tendencias intelectuales, políticas y sociales, caracterizadas por su optimismo en el poder de la razón. Nada debía escapar a esa conciencia crítica fundada en la razón, y por ello, la Ilustración no se quedó en el ámbito de la reflexión filosófica, sino que se incluyó en la política, la sociedad e incluso en la religión. Respecto a la política, la Ilustración dio origen al despotismo ilustrado. En las clases dirigentes surgió un ánimo ilustrado y racional, quien trajo formas que buscaron la modernización de la economía, siempre bajo la mirada paternalista y autoritaria del rey. Perdón. La consideración hacia el pueblo se hizo patente, pero nunca permitió que éste interviniera en los asuntos públicos. Fue así que se acuñó la frase "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Para saber cómo fueron las reformas borbónicas que se aplicaron en Nueva España, observa la segunda parte del video, del 359 al 1040. En el ámbito cultural, las autoridades reales fomentaron toda clase de ilustraciones renovadoras, o bien las fundaron. Así, abrieron sus puertas la Real Escuela de Cirugía de 1768, la Academia de San Carlos de 1782 y el Jardín Botánico en 1787, y el Real Seminario de Minería en 1792, cuyos laboratorios permanecieron descubrimientos mineralógicos a don Andrés del Río. El periodismo empezó a hacer intentos desde 1722, pero solamente la Gaceta de México logró aparecer ininterrumpidamente de 1784 a 1805, y fue sustituida después por el Diario de México, el cual divulgó noticias e ideas. La Ilustración entró en buena parte con el apoyo económico de la corona española, lo que implicó que las ideas que tenían implicaciones políticas fueran censuradas. Sin embargo, estas ideas se diseminaron de todas formas. Las noticias políticas fueron leídas por clérigos y funcionarios. La vigilancia de la Inquisición quedó burlada y el orgullo criollo subrayó el amor por el propio. Con un interés por la antigüedad indígena o la historia colonial, todas las obras exaltaron orgullo por su suelo, por la Nueva España y por su gente. Por ejemplo, el sacerdote jesuita Francisco Javier Clavijero
consideró a los indígenas tan capaces como los europeos y desmintió la teoría ilustrada sobre la naturaleza americana. Para saber más de qué manera impactaron las reformas borbónicas en la Nueva España, observa el tercer fragmento del video del minuto 10:40 al 12:58. Los criollos eran quienes nacían en la Nueva España, de padres españoles, mientras que los peninsulares eran los españoles que nacieron en la península ibérica, es decir, en España, y que iban a trabajar en la Nueva España. El reformismo borbónico hizo mucho para fortalecer el sentimiento criollo, porque tanto las instrucciones que se crearon en esa época como los altos cargos burocráticos únicamente podían dirigir por los peninsulares. Podían ser dirigidos por los peninsulares, por lo cual los criollos se molestaron, ya que a ellos solamente se les daban oficios de ayudantes. En 1808 y 1809 fueron los últimos años borbónicos y fueron difíciles, pues el virreinato perdió su solvencia económica y además hubo sequías, lo que provocó el descontento social. Como remedio contra la desigualdad, los criollos humanistas propusieron acabar con el sistema de tutela para los indígenas, hacer a todos iguales ante la ley y repartir las tierras de las comunidades indígenas. Contra el despotismo político ayudaba la doctrina de la soberanía popular. Contra la dependencia fundamentaron la necesidad y las ventajas que le acarrearía a la Nueva España al separarse de la vieja España. Comenzaron a haber levantamientos en distintos lugares de la Nueva España. Por ejemplo, en Michoacán hubo un intento frustrado de revolución liberal en el año 1808. Con todo y este final tan complicado, el periódico de las reformas borbónicas enmarcó un auge económico y cultural que no se volvió a ver en los siguientes 100 años. ¿Qué aprendimos? Responde estas preguntas. ¿Cuál era la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones? Segunda pregunta, ¿cómo fue que las reformas borbónicas se aplicaron a la Nueva España? Tercera pregunta, ¿de qué otras maneras impactaron las reformas borbónicas en la Nueva España? Realiza la siguiente actividad. Elabora 2 cuadros, uno de reforma político-administrativas y otro de reformas económicas. Ahora completa los cuadros con toda la información que aprendiste de los videos, reformas borbónicas, y coloca las reformas correspondientes en cada cuadro, ya sea en materia político-administrativa o económica. Te dejamos los recuadros como los tienes que hacer. Registra tus actividades y guárdalas en tu carpeta. Te dejamos también las lecturas de esta lección. Después de esta gran lectura vamos a pasar a física, que ya es el último tema del día. Pero no por ello es más corto. Entonces, vamos a empezar con cómo se representan las fuerzas. Antes de seguir, me gustaría recordarte por favor que me puedas dejar tu like y suscribirte al canal para que podamos seguir subiendo las siguientes clases también de secundaria. Y nada, también vas a ver más contenido divertido. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se representan las fuerzas? Identificarás características básicas que se emplean para representar y describir fuerzas. ¿Qué hacemos? Aprenderás cómo se describen y representan las fuerzas, lo que te ayudará a identificar sus efectos. Para iniciar, el cambio en el movimiento se puede producir cuando los objetos interactúan, ya sea al estar en contacto o a distancia. Para describir esas interacciones y sus efectos, se utiliza la idea de fuerza. Por ejemplo, una pelota en reposo se mueve por la fuerza de tu mano, o cuando sueltas una piedra desde cierta altura, la fuerza de gravedad provoca su caída libre hacia el suelo. Otro ejemplo es la fuerza con la que 2 automóviles chocan, lo que provoca un cambio en sus velocidades y trayectorias, además de que deforman sus materiales. En el siguiente video se explica cómo se describen y representan las fuerzas, con base en sus características, magnitud, sentido y dirección. Recuerda tener preparados tus materiales. El video Las fuerzas y el movimiento. Para describir las fuerzas se utilizan flechas. El tamaño de la flecha representa la magnitud, entonces a mayor longitud, mayor es su magnitud, y viceversa.
en una interacción de objetos pueden actuar varias fuerzas que, si se representan con flechas, podemos identificar si esas fuerzas están en equilibrio o desbalanceadas. Observa con atención los siguientes videos y analiza qué fuerzas se aplicaron en varios casos. Observa cómo resulta el equilibrio o desequilibrio de las fuerzas. Te dejamos los enlaces que tienes que ver. Derivado de la representación de las fuerzas, podemos identificar sus efectos. Cuando varias fuerzas actúan sobre un mismo objeto, las fuerzas se suman. Si el resultado de las fuerzas que actúan en cero se anulan, eso quiere decir que las fuerzas están en equilibrio y por eso no hay cambio en el movimiento. Pero el resultado, si es diferente de cero, hay un desbalance entre las fuerzas que actúan y entonces se produce un cambio en el movimiento. Dinámica. Explica tus hallazgos. ¿Qué aprendimos? Del primer video, ¿cómo fue que los jugadores de voleibol aplicaron en cada lance una fuerza a la pelota para cambiar su dirección y magnitud, por ejemplo, al clavar el balón? ¿Cómo lo podrías visualizar mejor? ¿Recuerdas qué representa la punta de la flecha? De lo que aprendiste, reflexiona y responde estas preguntas. ¿Por qué la fuerza de gravedad se representa con una flecha vertical, con la punta hacia abajo? ¿Por qué se representan dos fuerzas, una de 5 newtons y la otra de 10 newtons? ¿Qué pasará si ambas fuerzas se aplican en una caja, en sentido contrario? Anota los comentarios y puntos de vista que te proporcionaron y complementa tus respuestas. Registra tus respuestas y guárdalas en tu carpeta de experiencias. Te dejamos los enlaces de esta última lección. Y hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Mi nombre es Noé Gutiérrez. Por favor, déjame un increíble like. Suscríbete al canal. Activa la campanita, por favor. Y comparte este video si te está ayudando también a tus amigos o a otras personas que sepas que les puede ayudar. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos.